Hay pocos animales vivos hoy en día tan impresionantes como las ballenas. Masivas, inteligentes, diversas y majestuosas, estos titanes de los océanos son los animales más grandes que jamás han vivido en nuestro planeta. Son nuestros depredadores más mortíferos, nuestros gigantes más gentiles y todo lo que hay en medio. Las ballenas también resultan tener una de las historias evolutivas más fascinantes de toda la historia natural, con algunas que crecen hasta formas enormes y tamaños extraños a lo largo de la época Cenozoica. De hecho, solo tomó alrededor de 25 millones de años después de la extinción de los dinosaurios para que las ballenas evolucionaran de pequeños animales terrestres similares a perros a colosales depredadores marinos, los animales más grandes del planeta. Hoy te llevaremos de regreso a los océanos de la época Pliocena para conocer a una ballena diferente a cualquier otra. Leviathan melvillei era un aterrador depredador marino, uno que se encontraba en caza en los océanos abiertos y aguas costeras, donde se especializaba en cazar presas muy grandes. Esta antigua ballena esperma no estaba sola en estos mares, manteniéndose firme contra uno de los depredadores más infames de toda la historia natural, Otodus megalodon. Durante casi 5 millones de años, estos monstruos marinos interactuaron, compitieron y posiblemente incluso se atacaron entre sí en las aguas de la era Cenozoica. Siéntate y relájate mientras te llevamos cara a cara con esta ballena colosal. Leviathan melvillei era un cetáceo prehistórico en la superfamilia Physeteroideae, un grupo que incluía a las más grandes de las ballenas dentadas, las ballenas esperma. Las ballenas esperma modernas tienen 3 especies, la ballena esperma y sus primos enanos y pigmeos. La primera es uno de los depredadores ápice más hábiles en los océanos del mundo. Frecuentemente bucea hasta profundidades abisales para cazar calamares gigantes en batallas casi legendarias en la oscuridad total. Se sabe que los machos adultos de ballenas esperma pueden alcanzar longitudes máximas de 19 metros o 62 pies y pueden pesar hasta 57 toneladas en circunstancias raras. Aunque las 3 ballenas esperma modernas pertenecen a la familia Physeteroideae, no se sabe si Leviatán pertenece a la misma clasificación. Los científicos actualmente no están seguros de dónde se ubica Leviatán en el árbol genealógico de las ballenas esperma y como tal no se le ha asignado a una familia distinta. Leviathan melvillei es conocido principalmente por las rocas ricas en fósiles de la formación Pisgah en lo que hoy es el Perú moderno. Vivió desde la etapa tortoniana de la época Miocena, hace aproximadamente 9.9 millones de años, hasta la etapa sancleana de la época Pliocena, hace alrededor de 5 millones de años. Se debate sobre estos especímenes que sobrevivieron hasta el final si los fósiles muestran al Leviatán o a un animal estrechamente relacionado que sobrevivió un poco más tarde en el Cenozoico. Aunque las formaciones de fósiles de Perú están estrechamente asociadas con esta ballena, se piensa que, al igual que los cachalotes modernos, Leviatán pudo haber tenido un rango global, abarcando todas las aguas profundas y abiertas del planeta, donde podrían disfrutar de espacios abiertos y abundantes fuentes de grandes animales presa. Aunque Leviatán era un cazador más hábil de vertebrados marinos que el cachalote moderno, era un poco más pequeño. Se estima que medía alrededor de 17.5 metros en su longitud máxima. Aún así, este es un tamaño inmenso para un animal, y aunque es un poco más pequeño que sus primos modernos, esto aún haría de Leviatán uno de los depredadores más grandes conocidos que jamás hayan vivido en el planeta Tierra. En vida, se habría parecido bastante a un cachalote moderno, pero con un cráneo más corto y un cuerpo un poco más voluminoso. Mientras que los cachalotes modernos son fácilmente identificables por su colosal cabeza alargada, el Leviatán habría tenido un hocico más romo, con mandíbulas más poderosas para enfrentar presas más fuertes. Dentro de la boca del Leviatán había filas de dientes afilados, cónicos y orientados hacia afuera.
Estos dientes son, en el momento de escribir, los dientes mordedores más grandes conocidos en cualquier organismo conocido por la ciencia y se habrían utilizado para agarrar y desgarrar grandes presas. El cráneo solo tenía al menos 3 metros de longitud y estaba equipado con músculos extremadamente potentes que conectaban el cráneo y la mandíbula. Los cráneos reconstruidos de estas ballenas muestran lo aterradoras que eran estos animales, pareciendo casi como una criatura de fantasía de una película de ciencia ficción, en lugar de una ballena viva y respirando. Desafortunadamente, la mayor parte del esqueleto de Leviatán aún es desconocida para la ciencia, y los paleontólogos han tenido que trabajar principalmente a partir de los fósiles de cráneo, mandíbula y dientes que se han descubierto, algunos de los cuales están en excelente estado. Los científicos han podido estimar el tamaño de esta ballena comparando el tamaño del cráneo con las proporciones corporales de las ballenas esperma vivas y extintas, lo que les ha proporcionado las enormes estimaciones de tamaño. Los dientes de esta ballena obviamente pertenecen a un animal estrictamente carnívoro y como tal habría necesitado un cuerpo masivo para proporcionar propulsión y fuerza a sus técnicas de caza. Como tal, el Leviatán a menudo es reconstruido por científicos y artistas con un cuerpo lleno de grasa y músculo, uno que era capaz de defender al animal de los atacantes y los elementos, mientras permitía la velocidad necesaria para un cazador de grandes criaturas marinas. Al igual que las ballenas esperma modernas, se teoriza que tenía aletas caudales muy grandes y aletas poderosas para ayudar a impulsarlo a través del agua. El leviatán no solo es el más común en la formación Pisco de Perú, sino que también fue descubierto allí inicialmente. El primer contenido fósil conocido que más tarde se atribuiría a la ballena fue descubierto por el investigador holandés Klaas Post del Museo de Historia Natural de Rotterdam dentro de las rocas de un desierto costero a unos 22 millas al suroeste de la ciudad peruana de Ica. Post encontró estos fósiles por casualidad en el último día de una excursión en noviembre de 2008, observando formas extrañas en una roca que más tarde resultaron ser un cráneo parcial, completo con mandíbulas y varios dientes. Tras hacer su descubrimiento, Post llevó su hallazgo al Museo de Historia Natural en Lima, Perú, donde fueron preparados y estudiados. Los fósiles originales de Leviatán aún pueden verse allí actualmente. En julio de 2010, la ballena fue oficialmente nombrada y descrita. Olivier Lambert y su equipo de paleontólogos de vertebrados del Museo Nacional de Historia Natural en París, Francia, nombraron a la ballena Leviatán melvillei, tomando su nombre genérico del monstruo marino bíblico Leviatán y el nombre específico de Herman Melville, el autor del clásico literario Moby Dick, un nombre apropiado para una ballena depredadora apex prehistórica. Sin embargo, surgió un problema en el hecho de que Leviatán ya estaba asignado a un sinónimo del género mamut, los mastodontes. El mismo nombre científico no puede ser usado en referencia a más de un organismo para no causar confusión, por lo que se necesitaba elegir un nombre diferente. Lambert y su equipo, en cambio, eligieron darle a la ballena el nombre hebreo original del monstruo marino bíblico, Leviatán, y mantuvieron el nombre específico melvillei. Es sin duda uno de los nombres más impactantes y dramáticos dados a un animal prehistórico hasta la fecha. Durante los siguientes años, hasta hace muy poco, se descubrirían más contenidos fósiles confirmados como pertenecientes a Leviatán melvillei más al sur, a lo largo de la costa de Sudamérica. Los dientes son, con mucho, el material fósil más común que se descubre de la ballena, algunos de los cuales miden más de 30 centímetros de longitud cada uno. Se sabe con certeza que el rango de los leviatanes se extendía hasta el centro de Chile, pero se han hecho descubrimientos posteriores que podrían expandir esto enormemente. Desde finales de los 2000, los dientes de ballena esperma fosilizados que coinciden con el tamaño y la forma del leviatán han estado apareciendo en otras localidades. Un diente aislado generalmente no es suficiente contenido fósil para determinar la especie exacta de un animal.
por lo que no se ha confirmado completamente si estos dientes pertenecen al leviatán o a una especie estrechamente relacionada, pero se sabe que las ballenas esperma gigantes patrullaban gran parte del hemisferio sur en las épocas del Mioceno tardío y Plioceno. Los dientes fosilizados, que pueden pertenecer al leviatán, se han encontrado posteriormente en el sur de Argentina, Sudáfrica y la costa sureste de Australia. Incluso más recientemente, en 2023, se han encontrado posibles dientes de leviatán en California, desafiando la idea de que esta ballena habitaba solo el hemisferio sur. Aún queda por confirmar exactamente dónde vivía esta ballena, pero parece probable que pudo haber estado muy extendida, gobernando los océanos de la Tierra como un importante depredador en la cima de la cadena alimenticia durante el Cenozoico medio a tardío. Leviatán fue, sin duda, un temible depredador en la cima de la cadena alimenticia que rivalizaba con el megalodón en fuerza y capacidad de caza. A diferencia de la ballena esperma moderna, se cree que el leviatán ocupaba los niveles superficiales de las aguas oceánicas profundas y abiertas como adulto, donde se especializaba en cazar una variedad de grandes vertebrados marinos. Se cree que la presa de leviatán incluía ballenas de barbas, delfines, pinnípedos como focas y leones marinos, y tiburones. Sin embargo, no se cree que haya sido un comedor exigente y habría sido capaz de cazar cualquier vertebrado marino grande que pudiera manejar. Se cree que algunas de las ballenas de barbas que cazaba eran grandes, midiendo hasta 10 metros en algunos casos. Algunos paleontólogos han teorizado que el leviatán pudo haber vivido una vida no muy diferente a la de la orca moderna, o al menos ocupó un nicho ecológico similar como el principal depredador mamífero en sus ecosistemas. Dado el enorme tamaño de esta ballena, sin embargo, es probable que fuera una cazadora solitaria, a diferencia de las orcas que famosamente cazan en grupos, trabajando juntas para derribar ballenas de barbas mucho más grandes. El estudio del cráneo y los dientes del leviatán apunta a que este animal era un depredador de persecución implacable, pasando cantidades considerables de tiempo persiguiendo a su presa para agotar su energía. Cuando un leviatán hambriento divisaba una ballena que consideraba una comida adecuada, probablemente mantendría una velocidad constante y rápida, persiguiéndola a través del interminable océano azul. El leviatán tenía paciencia y resistencia de su lado y probablemente habría sido capaz de superar a muchos animales grandes con los que compartía las aguas mientras seguía a su víctima en fuga. Estas cacerías podrían haber durado horas en casos extremos, lo que también podría haber llevado al depredador a tomar medidas para terminar las cacerías temprano. Cuando una presa comenzaba a cansarse, el leviatán podía atacar con sus gigantescos dientes, desgarrando la carne de su víctima mientras ésta se agotaba cada vez más y más. Algunas teorías sostienen que el leviatán podría haber sido capaz de embestir a su objetivo con su dura y roma cabeza, desgastando aún más su captura para derribarla más rápido. Finalmente, cuando su presa se volvía demasiado débil para seguir nadando, el leviatán usaría su inmenso peso corporal para evitar que su presa tomara otro aliento, finalmente ahogando a su víctima si no había ya dado un mordisco o golpe mortal. Similar a una ballena esperma moderna, se sabe que el leviatán poseía un órgano de spermaceti, una característica que es completamente única en las ballenas esperma, tanto prehistóricas como existentes. El órgano de spermaceti en las ballenas esperma modernas se encuentra en sus enormes cabezas bulbosas y consiste en enormes canales de líquido, principalmente aceite y cera, que están segmentados en cámaras por tejido en la cabeza del animal. Las ballenas esperma modernas utilizan sus órganos de spermaceti para localizar a sus presas en las oscuras aguas en las que cazan, generando fuertes ruidos de clic que viajan a través del líquido en sus cabezas. Estos clics luego se reflejan en el melón, una masa de tejido graso en la frente de la ballena que enfoca el sonido del clic en un haz.
Este haz se refleja en un posible elemento de presa en las oscuras profundidades del océano y es recibido por la ballena a medida que rebota hacia su mandíbula inferior, absorbido por el tejido graso que lleva el sonido hasta el oído de la ballena. Es un sistema complejo que ha evolucionado durante millones de años y permite a la ballena construir una imagen de su entorno sin poder verlos físicamente. Usando este método, las ballenas esperma pueden localizar e incluso aturdir a su presa antes de acercarse con sus enormes mandíbulas. Es posible que Leviatán haya utilizado su órgano de spermaceti de manera similar, generando una serie de ruidos para encontrar presas en aguas más oscuras. Sin embargo, se cree que Leviatán vivía principalmente en las aguas superficiales de los océanos abiertos y profundos, y puede que solo necesitara ecolocalizar en ciertas circunstancias. Parece más probable que Leviatán, si utilizaba su órgano de spermaceti en la caza, lo haya utilizado principalmente como un arma, creando barrages enfocados de sonido intenso y fuerte dirigidos a su presa para ralentizarla o aturdir completamente. Se han propuesto otras teorías sobre cómo esta ballena podría haber utilizado su órgano de spermaceti, y una idea popular es que Leviatán lo utilizaba para mostrar a posibles parejas. Utilizando una serie de clics y silbidos, la ballena pudo haber sido capaz de proyectar su voz más profundamente en el gran vacío azul del océano, llamando a un miembro de la misma especie para evitar esperar mucho tiempo para encontrar uno. También podría haber servido como una herramienta para luchar contra los machos rivales cuando una hembra respondía a la llamada. Finalmente, las ballenas también podrían haber utilizado sus órganos de spermaceti como ayuda para la flotabilidad. Posiblemente eran capaces de alterar la temperatura de la cera dentro de sus cabezas a voluntad. La cera más fría aumentaba la densidad de la cabeza de la ballena, permitiéndole sumergirse más profundo en el agua con facilidad. Calentar la cera le habría permitido reducir su densidad, subiendo rápido a la superficie para respirar. Los detalles sobre la vida social de los leviatanes son pocos y distantes entre sí. Es difícil inferir el comportamiento solo a partir de fósiles, y en muchos casos los científicos deben usar animales vivos como comparación. Como las ballenas esperma modernas, es posible que los leviatanes vivieran en grupos. Hoy en día, los grupos están formados principalmente por hembras e individuos jóvenes, con los machos jóvenes que se separan del grupo una vez que alcanzan la edad adulta para formar manadas de solteros. Después, los machos mayores vivirán en solitario de nuevo. Estas ballenas generalmente solo entran en contacto con otras durante la temporada de reproducción. Sin embargo, Leviatán ciertamente no era una ballena esperma moderna, y debido a su diferente hábitat, estilo de vida y preferencias de caza, los científicos no pueden decir con certeza si estas ballenas vivían solas o en grupos familiares. Un estilo de vida solitario puede ser más plausible para el Leviatán considerando sus métodos de caza, pero las ballenas en general pueden ser animales muy sociales. Al igual que varios grupos de grandes animales marinos, las madres leviatán pueden haber dado a luz y criado a sus crías más cerca de la costa, en aguas más someras donde sería más fácil tomar aire. A medida que los bebés envejecían, pueden haber pasado gradualmente más y más tiempo en el mar antes de tomar las interminables y abiertas extensiones de azul por el resto de sus vidas. Aunque el Leviatán es conocido principalmente por la formación Pisco de Perú, hay una buena posibilidad de que habitara las extensiones más amplias de los océanos del mundo. Sin embargo, los restos de fuera de Sudamérica pueden pertenecer a especies ligeramente diferentes de ballena esperma prehistórica. Para pintar una imagen más vívida de cómo podría haber sido la vida para los especímenes de Leviton peruanos, de los que los paleontólogos no pueden estar seguros, nos centraremos en la vida y el entorno de la formación Pisco, específicamente en este segmento. Las rocas de la formación Pisco están compuestas de areniscas, lutitas, conglomerados de roca sedimentaria y rocas de dolomita.
Las investigaciones sobre estos sedimentos, incluyendo el análisis de los tipos de animales fósiles encontrados aquí, apuntan a que este era un ambiente marino, específicamente una región costera que se extendía hacia aguas abiertas al salir de una vasta laguna. Debido a la transición entre la costa, la laguna y los ambientes de aguas abiertas, se han encontrado una gran cantidad de animales aquí que van desde ballenas y delfines hasta tiburones, focas y aves marinas. Habría sido una zona ecológicamente activa con aguas llenas de vida cerca de la costa, que eran aprovechadas por enormes colonias de aves ruidosas anidando en los acantilados. Estas aguas también eran hogar de algunos residentes poco convencionales, incluyendo una variedad de mamíferos extraños a diferencia de cualquier otro encontrado en aguas de otros lugares. Hierbas resistentes crecían en las playas y acantilados mientras franjas de algas marinas daban refugio a los peces pequeños bajo las olas. Lo primero que un viajero en el tiempo teórico a la formación Pisco habría notado sobre este ambiente habrían sido las aves. Miles y miles de ellas habrían creado enormes cacofonías de sonido mientras se comunicaban entre sí en las playas rocosas, en las cimas de los acantilados y sobre las olas mientras construían sus nidos, cazaban peces y se exhibían entre sí. Algunos de los fósiles más comunes aquí representan un género de aves que ya son familiares para los científicos modernos, como los cormoranes, fulmares, alcatraces y piqueros. Una especie de este último, Ramphastosula ramirezi, es famosa por su enorme y grueso pico, que habría sido una herramienta útil para atrapar peces y crustáceos de las olas. Como tal, a esta inusual ave marina se le ha apodado el piquero de pico de tucán. En las costas rocosas, sumergiéndose ocasionalmente en el agua para atrapar peces y calamares, vivían vastas colonias de pingüinos. Vivían aquí 4 especies, todas ellas miembros del género Spheniscus, los pingüinos de banda. Spheniscus megarampus es una de las especies más notables aquí, siendo la especie más grande conocida de pingüino de banda, una que presumía de un pico anormalmente ancho que habría sido capaz de dar un mordisco potente a cualquier pez que pudiera atrapar. El pingüino humilde, una especie actualmente existente que es una cara familiar en muchos zoológicos y acuarios, también vivía aquí. Muy por encima de todos ellos volaba una de las vistas más espectaculares del mundo prehistórico, Pelagornis, una de, si no la especie más grande de ave voladora que jamás haya surcado los cielos. Este gigante se habría parecido a un enorme albatros depredador y, sin embargo, estaba más estrechamente relacionado con los pelícanos, los últimos de los cuales también encontraron un hogar aquí. Debajo de la superficie del agua, la formación Pisco estaba llena de enormes variedades de peces. Todo tipo de vertebrados piscícolas vivían aquí, desde enormes bancos de arenques y sardinas hasta extraños peces escorpión que se arrastraban por el fondo del océano en extremidades derivadas de sus aletas pectorales. En las aguas abiertas, los peces espada se movían entre los bancos de arenques, ensartando y cortando las etéreas bolas plateadas de escamas con sus picos alargados. En los bosques de algas marinas de abajo, las rayas águila filtraban el fondo marino en busca de crustáceos y otros mariscos, rompiéndolos con sus poderosas mandíbulas. Muchas especies de tiburones existentes y familiares también habitaban estas aguas, desde el lento tiburón tigre de arena, algunas especies de rápidos tiburones maco de aguas abiertas, hasta el infame gran blanco. Sin embargo, un tiburón aquí se destacaba de todos los demás. Otodus megalodon servía como la principal competencia ecológica de Leviatán, un tiburón gigantesco que podía competir en tamaño con la poderosa ballena. Aunque no se ha conservado ninguna interacción entre Megalodón y Leviatán en el registro fósil, no cabe duda de que estos dos titanes de los mares del Plioceno se encontraron al menos semifrecuentemente y casi con seguridad se alimentaban de los mismos animales. Los dos podrían haber tenido que defenderse el uno al otro por comida y territorio, lo que habría sido una pelea bastante equilibrada si llegaba a suceder. No obstante,
El megalodón podría haber descendido a mayores profundidades en la columna de agua, permaneciendo sumergido indefinidamente. Aunque Leviatán necesitaba subir a la superficie para respirar, tenía una constitución más robusta que el tiburón, y es imposible predecir el resultado de un enfrentamiento entre estas dos especies. Después de todo, el Cenozoico es recordado por sus mamíferos, y no faltaban en las aguas a lo largo de las costas de la Formación Pisco. Las ballenas de todas las formas y tamaños llenaban los mares. Los compañeros de las ballenas esperma Kogia danomurae y Charistocetes pescae, aunque mucho más pequeños que Leviatán, acechaban en las aguas poco profundas cazando peces y calamares. Mientras estaba en el mar, a Leviatán se le habría unido el Lykes de Ninosiphus. Esta enorme ballena de pico con mandíbulas largas y en forma de forceps habría sido una vista relativamente extraña en las aguas de hoy, con su cuerpo en forma de barril y cola corta. Los bosques de algas marinas estaban ocupados por criaturas como el Odobenocetops peruvianus, una pequeña ballena que se parecía más a una morsa que a cualquier otra criatura. Con 2 colmillos utilizados para exhibición y combate, esta ballena habría sido una alimentadora especializada de mariscos en el fondo del mar. En alta mar, todo tipo de cetáceos más pequeños habrían caído presa del Leviatán. Delfines como Brachydelphis y Pliopontos habrían viajado en pequeñas manadas en aguas abiertas, mientras que las ballenas de barbas como Balaenoptera siberi habrían representado abundantes comidas de movimiento lento para el gigantesco carnívoro. Los paleontólogos incluso tienen evidencia de lo que podría ser una especie ancestral de la orca en la Formación Pisco. Hemicentrichelys oligodon es una de las primeras orcas fósiles conocidas. Los pingüinos que se reunían en enormes colonias en las playas rocosas de la Formación Pisco también debían estar alerta de los depredadores terrestres, los pinnípedos. Estas costas eran el hogar de Acrofoca longirostris, también conocida como la foca de cuello de cisne, un gran ancestro carnívoro de la foca leopardo moderna, con una constitución delgada y un cuello largo. Estas focas habrían sido capaces de tomar presas tanto en tierra como en el agua, y sin duda enviaron a colonias de pingüinos corriendo por sus vidas en muchas ocasiones. Vivían aquí varias especies de pinnípedos, incluyendo focas verdaderas y leones marinos. Sin embargo, el animal más extraño en la Formación Pisco era uno que ciertamente no verás entre las olas y las costas de la Sudamérica moderna. Thalassochnus, un género de perezoso grande y semiacuático. Aquí vivieron 4 especies, todas las cuales se cree que atravesaron tierra y mar para alimentarse de plantas acuáticas en los bosques de algas del antiguo Pacífico. Estos mamíferos inusuales desarrollaron huesos pesados para mantenerlos sumergidos y hocicos anchos que estaban inclinados hacia abajo para que pudieran arrancar plantas marinas del suelo desde la raíz. Se cree que usaban sus colas de una manera similar a un castor moderno y habrían necesitado estar alerta de los tiburones y las ballenas dentadas mientras descendían en las olas para alimentarse. Las historias evolutivas de los cetáceos, es decir, delfines y ballenas, es una de las historias más fascinantes de toda la historia natural. Los primeros animales que pueden asociarse con cetáceos se han encontrado en rocas sedimentarias del Eoceno, en lo que hoy es India y Pakistán, y no se parecen en nada a las ballenas modernas. Hace 59 millones de años, en los bosques tropicales del sur de Asia, vivía un animal conocido como Indohirus indirae. No más grande que un gato doméstico y parecido a un ciervo ratón moderno, aunque con un hocico y cola largos, este pequeño omnívoro patrullaba los bosques ribereños de su antiguo hogar, alimentándose de plantas submarinas, invertebrados, peces y otros pequeños vertebrados. Era un mamífero con pezuñas, específicamente un ungulado de dedos pares, no muy distante en relación a los hipopótamos, lo que significa que las ballenas y delfines modernos todavía se clasifican técnicamente como mamíferos con pezuñas hoy en día.
Este pequeño mamífero sentaría las bases para que el Leviatán surgiera en el futuro, a pesar de parecer más un roedor grande que un enorme behemoth submarino. A medida que avanzaba la época del Eoceno, los antepasados de las ballenas pasarían cada vez más tiempo alrededor del agua, adentrándose en ella con más confianza a medida que las especies evolucionaban. Algunas ballenas adoptarían un estilo de vida más depredador, como el Pakicetus, que se parecía a un extraño lobo semiacuático. Más adelante surgirían formas parecidas a los cocodrilos, como el Ambulocetus, que pasaba grandes partes de su vida en y alrededor de las costas del antiguo Medio Oriente. A medida que las ballenas pasaban más tiempo en el agua, sus extremidades comenzaron a cambiar drásticamente. Sus extremidades traseras se volverían cada vez más pequeñas, atrofiándose eventualmente hasta no ser más que patas vestigiales. Mientras tanto, las extremidades delanteras se convirtieron en aletas bien adaptadas, utilizadas para dirigir y propulsar en el agua. Esto comienza a ser evidente en Rhodocetus, cuyas extremidades son mucho más parecidas a aletas que las de sus antecesores, aunque aún conservaba extremidades traseras eficientes para remar a través de las aguas costeras. Hace alrededor de 40 millones de años evolucionaron las ballenas visiblemente reconocibles, gigantes que se adentrarían permanentemente en el océano, perdiendo la capacidad de regresar a tierra. Estas ballenas, los Bacillus saurids, se convertirían en los mayores depredadores de su época, llegando a medir hasta unos 18 metros de largo en el caso de Basilusaurus. Sus cuerpos largos y estrechados estaban perfectamente adaptados para una vida cazando en el mar y se alimentaban de tiburones, ballenas y mamíferos semiacuáticos, al igual que lo haría el Leviatán en el futuro. El más grande de los Basilusaurus fue Perucetus colossus, un gigante descubierto en el año 2023, que era capaz de alcanzar una inmensa longitud de 20 metros, de la nariz a la cola. Eventualmente, los cetáceos se dividirían en dos linajes distintos, las ballenas de barbas y las ballenas dentadas. Las primeras ballenas de barbas evolucionaron hace alrededor de 23 millones de años y se convirtieron en enormes filtradores que viajaban por el océano. En lugar de dientes, estas ballenas desarrollaron placas de barbas dentro de sus bocas, equipadas con finos pelos para filtrar organismos diminutos como el krill y el plancton. Estas ballenas eventualmente se convertirían en los animales más grandes que el mundo haya visto jamás. Antes de la evolución de las barbas, todas las ballenas eran ballenas dentadas y muchas especies después de su evolución continúan siéndolo. Las ballenas dentadas eventualmente se dividirían en muchas líneas, incluyendo las ballenas esperma, las ballenas de pico y los delfines, de las cuales la primera eventualmente daría origen al Leviatán. Hoy en día, las ballenas son los animales más grandes de nuestros mares. Y todo comenzó con esos pequeños mamíferos con pezuñas en los bosques de India. Leviatán fue, sin duda, uno de los depredadores más impresionantes que jamás hayan adornado nuestros océanos. Pero lamentablemente, hoy no se encuentra ninguno en nuestros océanos. Se cree que Leviatán se extinguió al final de la época del Plioceno temprano, cuando un evento de enfriamiento limitó la diversidad y el tamaño de muchas de las ballenas barbadas de las que dependía para alimentarse. A medida que las ballenas barbadas comenzaron a desaparecer temporalmente de las aguas del Leviatán, este no tenía nada de qué alimentarse y se extinguió junto a su presa. Este evento vio el ascenso de cetáceos como las orcas que tomaron el lugar del Leviatán en la cima de la cadena alimenticia y estaban perfectamente adaptados para cazar ballenas de todas las formas y tamaños y no necesitaban depender únicamente de presas de un cierto tamaño para sostenerse. Entonces, a medida que el Leviatán desapareció, dio paso a algunos de los animales más impresionantes y queridos de los océanos modernos. Con un poco de suerte, los paleontólogos podrán descubrir más contenido fósil del Leviatán en el futuro, por lo que se podrá aprender más sobre este aterrador depredador de los océanos antiguos.